Ahí estamos. Y comienzo con la clase. Voy a compartir pantalla. Tengo una presentación que quiero que veamos juntos. Esta presentación, ya las que han estado por ahí la han visto, pero siempre hay algo distinto y algo nuevo que hemos agregado a partir de las preguntas de hoy también y demás, así que va a estar bueno. Vamos a ver cómo hacemos para cuando queremos bajar de peso. Lo primero que quiero contar es que en líneas generales yo trabajo siempre con mujeres, más básicamente. No es que no tengo hombres, tengo en el programa ya se sumó un hombre que trabaja con nosotras, o sea, pero en líneas generales, las mujeres son las que más aparecen en mi consulta y las que más frecuentemente preguntan. Y tienen una característica especial, es que en líneas generales trabajo con mujeres que están cerca de la menopausia, muchas veces con problemas de tiroides, que han estado toda la vida a dieta, que hacen actividad física, pero no grandes deportistas, sino por ahí o arrancan una temporada, dejan, después vuelven a arrancar con algo. También personas que están como muy atareadas, ¿no? Que la casa, que el trabajo, que los chicos, que esto, que el otro. Entonces, también eso hace a veces que, bueno, la actividad física es un ratito de gimnasio algún día en la semana y, digo, esa es la característica que tenemos. Y muchas veces también se asocia con insulinoresistencia, son cosas que veo, hígado graso. ¿Por qué les cuento de este perfil? Para que sepan que yo ya vengo trabajando hace un montón con este perfil y que mucho de lo que voy a contar va a estar asociado hoy a esto. Por supuesto que hay casos particulares, que algunos de ustedes me dicen, no, bueno, pero yo entreno 8 horas por día porque, no sé, soy deportista. Bueno, eso, genial, y lo vamos a poder atender, pero por el mejor de otro lado. La información que estoy dando hoy es para, más que nada, para estos casos, que son muchas veces los que coinciden con la mayoría de lo que están acá escuchándome, ¿sí? Y que cuando llegan y que les escucho decir, hay algunas frases que siento que se repiten un montón, que son frases como, quiero bajar de peso, yo sí quiero, ya está, digo, ya lo dije, sí, pero al final nunca arranco. Como que el inicio, no doy el primer paso, o sea, o digo, bueno, el lunes, y es un lunes eterno que nunca arranca, y estoy ahí, como quedada en el deseo, pero no pudiendo arrancar del todo. O a lo sumo arranco un día y dejo, digo, pero no hay una concreción de ese deseo. Por otro lado, también he escuchado frases como me cuesta o me frustra mucho pensar que tengo que estar toda la vida a dieta. Y acá es como, uf, en serio tengo que, o sea, nunca más voy a poder comer chocolate, o sea, tengo toda la vida voy a tener que estar a dieta. O sea, y esto trae un peso enorme y es un poco de lo que vamos a hablar hoy, de por qué viene y por qué lo sentimos así. Y otra de las frases es, ya no sé qué hacer porque me recuido y hago todo, pero la balanza no se mueve. Esto incluso en el chat alguien lo iba poniendo. Entonces digo, con estas cosas son las que me encuentro con estas mujeres, con estos problemas, y hoy voy a tratar de ir dando respuesta, empezar a dar respuesta un poco a esto. ¿Qué vamos a ver en estas clases? Primero, van a ser 2 clases específicas en donde vamos a hablar de las causas fisiológicas. ¿Qué puede estar pasando en nuestro cuerpo por las cuales no podemos bajar de peso? También vamos a hablar de cuál es la mentalidad de dieta, yo le llamo mentalidad de dieta, a todo eso que nos ha hecho que muchas veces nos juegue en contra y sobre todo nos juegue en contra muchas veces con el sostener, lo vamos a hablar y van a entender por qué, y los errores que puede estar cometiendo la dieta. Vieron que hay un montón de nutricionistas, ahora hay como, yo diría que hay 2 corrientes básicamente, más allá después de los que están a favor del ayuno, los que no, los que, o sea, como una línea de hacer 6 comidas, comer turroncito y esto y lo otro, y de todo pero poquito, y yo estoy del otro lado, en donde estoy, que vamos a ver cuál es ese tipo de dieta. Hay 2 corrientes y después cada uno puede tener su guioncito un poco más, un poco menos, pero son como 2 corrientes generales. Veremos de dónde nace esto y a dónde tenemos que apuntar con la dieta si queremos bajar de peso. Y vamos a tener, ya les digo, vamos a tener una tercera clase, que es la del viernes, donde vamos a hablar de desayuno y todo lo que pueda estar involucrado con esto, ayuno, cómo romper el ayuno, digamos, o sea, todo ese tipo de información, que va a ser la clase del viernes, y ahí les voy a contar de qué se trata mi programa, cómo estoy trabajando yo ahora en online, por si necesitan hacer consultas o lo que sea, o alguien quiera sumarse. Pero bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy.
Primero, antes que nada, creo que ya me conocen casi todas, pero bueno, por si hay gente nueva que se está sumando y que apenas me ha visto o me ha escuchado hoy o en estos últimos días, quiero contarle quién soy. Mi nombre es Ale Perroni, Alejandra Perroni. Mi nombre es María Alejandra Perroni, en realidad, pero bueno, mi papá solamente me dice María Alejandra. El resto, yo me identifico más con el Ale como nombre, y díganme Ale, digamos. Soy licenciada en nutrición, hice la carrera de coach, y yo me pongo acá una especialista en obesidad, entre comillas, porque en realidad la especialización en obesidad no está como carrera médica, como especialización médica en Argentina. No existe el título de especialista en obesidad, pero he ido haciendo casi todos los cursos que he podido sobre obesidad. He hecho de distintas universidades, tengo el de la Universidad de Favaloro, tengo el de la Universidad de Belgrano, estoy haciendo ahora otro posgrado más internacional. Digo, he ido, como todo en la Universidad de Córdoba hace mucho, he ido haciendo todos los cursos y posgrados que habían de obesidad, y ahí es donde más me orienté. Y pasé por las distintas teorías y he entendido un poco todo. Estudié en la UBA, me recibí hace 20 años, fui docente en la UBA con cargo ganado a concurso durante 12 años, y después en UCES, hasta el año pasado. Fui residente y jefa de residentes del Hospital Fernández, que para los nutricionistas la residencia no es obligatoria, es electiva, y solo hay 8 vacantes por año. Tuve la suerte en su momento de poder ingresar, y entonces estuve en el Hospital Fernández, en el Pirobano, en el Garrahan, en el Hospital de Quemados. Tuve toda una parte muy académica, además, donde publiqué artículos, publiqué un libro, gané premios de investigación, realicé muchos cursos de posgrado. Entonces digo, tuve toda una parte como muy, y soy bastante nerd en algún punto, entonces de mucho estudio, y después fui trabajando mucho más en esto. Por otro lado, siempre cuento que además de esto, digo, porque uno es un todo, siempre, más allá de lo que yo puedo haber estudiado y me puedo haber formado, yo tengo también toda una historia con la comida, como lo tenemos todos, ¿no? Porque la comida nos atraviesa. Y yo vengo de una familia de italianos, una madre que cocina. El libro que publiqué, me preguntan acá, es un libro que se llamaba Vademecum Nutricional. Fue hecho en el año, esperen que me acuerde, pero 2005-2006. Ese libro era muy orientado a profesionales de nutrición. Digo, o sea, ni les digo que se lo vayan a comprar porque les va a resultar un embole. Era como una recopilación de productos alimenticios y de lectura de etiqueta, digo, o sea, pero bueno, Qué tuve pena que no lo puedo escuchar, así que lo escriben. un libro. Esperen que voy a silenciar por las dudas. Bueno, entonces, pero bueno, vuelvo a mi parte de experiencia. Yo vengo de una familia esta de italianos donde en mi casa familiar, mis viejos todavía viven, por suerte. Mi papá tiene 87, mi mamá tiene 82, ya son grandes, pero la comida ha sido siempre muy importante. O sea, el espacio de reunión, el mimar con comida, bueno, en la casa de mis viejos hay, estoy contando, pero hay 3 artefactos de cocina. eh, Mi mamá tiene una mesa especial para amasar, hay un freezer, 2 heladeras, 2 parrillas, así, digo, o sea, porque hay un quincho, o sea, siempre fue muy la comida presente. Yo siempre me decían que era vos porque sos grandota, me decían, ¿viste? Cuando yo era chica o adolescente, me acuerdo de esa idea. No, bueno, vos sos grandota. En realidad nunca fui obesa, pero nunca fui chiquitita, ni flaquita, ni delgada, ni nada. Y tuve una adolescencia donde yo medí 1 metro, digo, de los 11 años que mido 1,70 m, entonces digo, siempre era grandota. Y mi mamá decía que ella no quería que yo resufriera. Mi mamá siempre fue dietante crónica, de ir a alcohol, los grupos y todas esas cosas, y decía, yo no quiero que vos sufras lo que yo sufrí. Entonces yo llegaba del colegio, me esperaba con el yogur descremado, pero en la mesa de mi casa había una torta. Como mi mamá gustaba cocinar, hacía torta, pero a mí me pegaba con el yogur descremado, y las del yogur éramos mi mamá y yo, mientras que el resto todo el mundo comía torta. O sea, digo, encarábamos desde ese lugar siempre la dieta, digamos. Y era como por momentos. Bueno, después llegaba el domingo, comíamos cualquier cosa, el lunes volvíamos al yogur descremado, la gelatina dietética se estaba en la heladera. Y esa era como una rutina, o sea, era como que no hacíamos, yo entendí después, digo, con el tiempo, que no hacíamos un cambio real de alimentación. Era como que, bueno, arrancamos la dieta el lunes, la hacíamos un tiempo, después salimos, volvemos a comer, y entonces nunca terminábamos de tener una alimentación adecuada, ¿no? Mi primera nutricionista fue antes del cumpleaños de 15, ahí fui a varias y fui conociendo,
Y en realidad yo estudié nutrición, digo, porque cuando buscaba carrera, yo que sabía que quería orientarme hacia la medicina, porque hacia el lado de la medicina, sin ser médica, porque me parecía un montón, pero quería el lado de la medicina, pero también me gustaba mucho todo lo que era educación, me gusta dar estas clases, disfruto de esto, entonces yo quería hacer algo de educación, y leí que la nutrición se basaba en la educación, y dije, bueno, acá tengo un gran complemento, ¿no? O sea, puedo trabajar educando y sanando, y trabajando desde salud, entonces me pareció que era copado esta mezcla, pero también creo que toda esta historia familiar de dieta ha influido en algún punto, digo, en esta elección, ¿no? Y, y creo que ha sido una de mis grandes fortalezas, digamos. Yo agradezco haber tenido todo un trabajo con mi propia alimentación, una lucha con mis hábitos, diferentes pesos a la historia de mi vida, digo, y todo eso, porque me ha servido para entender lo que pasa también. Porque si yo toda la vida hubiera sido muy delgada, nunca hubiera tenido un tema con el peso, y qué sé yo, creo que muchas veces no entendería lo que pasa. O diría, no, bueno, comete 2 caramelos y listo, total, no pasa nada. O sea, y yo entiendo que no es tan fácil comer 2 caramelos y nada más, digo, ¿pero por qué? Porque lo he pasado muchas de estas cosas, o lo he visto con mi mamá, o lo he visto en mi casa, digo, o lo enfrento cuando voy a la casa de mi vieja hoy en día a comer, digo, o sea, hay cosas que me pasan todos los días, entonces me parece que eso me da como una experiencia. Cuento que en algún momento a mí me parecía como loco pensar en cómo voy a decirle yo a la gente que haga esto si yo también lo estoy aprendiendo, si yo tampoco nací con esto tan claro, y después entendí que era un potencial. Y muchas veces ahora tengo personas que me dicen, yo estoy estudiando nutrición, pero tengo que adelgazar, me da vergüenza. Yo le digo, es lo mejor que te puede pasar, que vos estudies nutrición teniendo que enfrentar esto. Porque entonces vas a dar un consejo habiéndola vivido, desde un lugar mucho más real que alguien que nunca tuvo un tema con su peso, que siempre, vieron como esas personas que siempre fueron delgadas, nunca tuvieron que cambiar su alimentación, siempre comieron bien. Y digo, o sea, no digo que sean malos profesionales, me parece que pueden ser maravillosos profesionales, pero cuando uno me parece que lo vivió, lo puede también manejar distinto o entender otras cosas. Yo siempre digo que en mi casa no teníamos, en la mayoría no teníamos cabeza de flaco, ¿vieron? Sino que teníamos como esa idea porque la idea con la comida era otra. Y entonces me parece que eso, y empecé a darme cuenta cuando empecé a estudiar y cuando salí también y viviendo otras experiencias, empecé a entender por qué había otra relación, había gente que tenía otra relación con la comida. ¿Por qué pasaba eso? O sea, ¿por qué hay gente que deja comida en el plato y no se come todo? En mi casa no pasaba eso. En mi casa no solo se comían todo, sino que además decían, che, no doy más, pero servime 2 ravioles más que estaban tan buenos. Digo, nadie podía, no era capaz de pensar. Mi mamá diciendo, che, no dejen este pedacito de milanesa, ¿quién se lo come? O sea, como si fuera una obligación, como si perder un pedacito de milanesa, no sé, nos hiciera más pobres a todos, no sé, digo, o sea, o mi mamá diciendo, bueno, si nadie se come esto, me lo como yo, siendo como el tacho basura, ¿verdad? Porque no lo vamos a tirar. Y era un pedacito así de tarta, digo, o sea, no pasaba nada si lo dejaba, o lo dejaba en la heladera para el otro día, no, pero había que comerlo. Bueno, esas cosas, cuando yo empiezo a estar mucho más atenta a las conductas, esto me empieza a llamar un montón de la atención. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tenemos esta relación con la comida diferente a otra persona que dice, sobró el pedacito de tarta, bueno, no lo voy a comerlo, no tengo hambre, lo guardo. O me quedó en el plato un pedacito de tarta, ya está, hasta acá comí y el resto no, y no pasa nada que sobre. ¿Por dónde está, empezaba a preguntarme yo, esta relación diferente, ¿no? O sea, esta cosa que para mí era tan extraña, pero sucedía. Bueno, ahí empecé a estudiar mucho de las conductas, ¿sí? Me empezó a interesar un montón por qué esto de la conducta alimentaria. Para que empiecen a tener alguna respuesta, muchas de estas, o sea, por así, y entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenemos esta conducta? Porque tiene mucho que ver con la representación que tenemos de acuerdo a la comida y el ideario y la ubicación del alimento
lo solemos ubicar como objeto de deseo. Y si yo pongo algo como objeto de deseo, algo que me parece genial, que me gusta mucho, que yo no puedo prescindir de eso, porque es rico, porque es maravilloso, y lo pongo tan ahí arriba, voy generando una búsqueda que no la puedo sacar, y voy a ser mucho más compulsivo. Piénselo con cualquier cosa. Si yo paso por una vidriera y veo un par de zapatos y pienso, esos zapatos que son tan lindos, seguro que son cómodos, a mí me encantan, me van a combinar con todo y yo los necesito porque no tengo zapatos, porque lo mío los zapatos, y porque si yo me pongo esos zapatos, seguro me llaman para un trabajo nuevo, porque esos zapatos son los mejores del, digo, o sea, yo empiezo a poner esos zapatos en un lugar maravilloso. Me voy a terminar comprando. Probablemente, o sea, aunque sean caros, voy a ver cómo lo hago, pero voy a necesitar esos zapatos. Y yo digo, che, los zapatos están buenos, pero la verdad es que yo tengo varios pares, y no sé si me conviene comprarlos ahora, porque capaz que puedo esperar el mes que viene, voy a ver si no, qué sé yo, recién empieza la temporada, voy a ver qué aparece en el mercado, después lo decido mejor. Hay mucha menos chance de comprarme esos zapatos corriendo mañana. Con la comida hacemos un poco eso. Cada vez que yo pienso, ay, pero esa pizza que es tan rica, no me saque la pizza porque yo un viernes sin pizza, es la diversión del viernes, ¿qué hago sin pizza? No me muero sin, si todos en mi casa comen pizza y es tan rica, y yo siempre toda la vida me prohibí la pizza, ahora no, digo, o sea, y empiezo a armar todo, o sea, no me voy a poder sacar la pizza de encima. No la voy a poder, o sea, y voy a querer verla y la voy a querer comer, y hay una parte ahí. Más allá, después vamos a ver que los mismos alimentos nos generan una forma de comer distinta, pero hay una parte ahí que tiene que ver con esa imaginación y esa construcción que hacemos alrededor de la comida. Vamos a tener que reaprender a comer y sacar la balanza del medio para buscar salud. Eso es un poco lo que les quiero transmitir hoy acá. Parte de mi desarrollo durante todos estos años y lo que estoy haciendo más hincapié hoy en día y que estoy empezando a armar nuevas formas de comunicación muy basadas en esto, nuevas formas de comunicación, digo, estoy empezando a desarrollar un podcast, estoy empezando a pasar algo escrito, digamos que sí, digo, y demás, tiene que ver con todas las ideas, darle un sentido y poder explicarlas. Y tiene que ver con poder teorizar y explicar por qué esto de yo no puedo bajar de peso. Y que puedo ayudarlas a que salgan de ese no puedo bajar de peso. Ahora, tenemos que entender que cuando yo digo no puedo bajar de peso, o cuando ustedes me dicen yo no puedo bajar de peso, hay tres cosas que me pueden decir. Una es que no pueden iniciar, porque son como tres casos distintos. Está el que no puede iniciar, que no puede porque ni siquiera arranca, o sea, o arranca un día y no sostiene más de un día, o sea, no puede bajar ni medio kilo porque no puede. No termina, no arranca, no sabe ni por dónde arrancar, encima por ahí se llena de información y termina mareado. Entonces, ¿y qué hago mañana? ¿Hago ayuno? ¿Hago 6 comidas? ¿Arranco con esta dieta? Entonces, nada, se queda en una nebulosa y no arranca. No da el primer paso. Después tenemos personas que sí arrancan, que no pueden, o sea, no pueden bajar de peso, pero porque no sostienen, o sea, arrancan y hacen 1 mes, 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años, bajan 10, 15, 20 kilos, lo que sea, bajan un montón, excelente. Ahora, en un momento, chao, eso se fumó. Bajaron 5 días sin qué, pero cuando quieren acordar, vuelven a los hábitos anteriores, vuelven a esto, dejan tal cosa, dejan tal otra, pierden como esa motivación que tenían al inicio, vuelven y a los poco tiempo recuperan el peso que habían perdido. Entonces, ese no puedo bajar de peso en realidad es no puedo sostener. Y después tenemos un no puedo bajar, que tiene que ver con las personas que no bajan. Che, o sea, yo hice todo, o sea, estoy haciendo actividad física, cambié esto, dejé el azúcar, tengo una dieta que veo a la nutricionista, estoy con un entrenador, lo que sea, digo, pero en la balanza no se mueve. Y vamos a ir pensando entonces, ¿desde dónde viene esto? ¿Y por qué vamos a seguir entendiendo esto? Las personas que dicen no inicio, el no inicio mucho tiene que ver una cuestión de mentalidad. El gran predominante ahí tiene que ver con la mentalidad de dieta. ¿Por qué no pueden iniciar? Hay muchas causas, pero algunas tienen que ver con las ideas previas o las dietas previas que hicieron, o sea, la experiencia previa.
Si la vivieron mal, si no tuvieron, no sé, si no tuvieron resultados, si la pasaron mal, si, digo, o sea, lo que sea que haya sido como frustrante en el pasado, y ahora no sé si quiero volver a empezar con eso. Porque entonces me viene la carga de, uff, tengo que hacer esto de nuevo, y entonces ya ni quiero empezar. Hay una parte que se me resiste porque tengo eso por detrás. O la mentalidad también porque hay una falta de confianza, empiezo desde un lugar muy negativo. Todo eso puede estar influyendo ese no empiezo. Hay varias causas en la mentalidad que lo vamos a ver que hace que yo no pueda dar ese paso. Mucho tiene que ver con lo que yo ya fui pensando. La mayoría de ustedes que están acá no son vírgenes, entre comillas, de dietas. Han hecho, tienen experiencia, han pasado por profesionales, han hecho intentos. Entonces, esa memoria, esos conceptos que quedaron, esa historia, hace que hoy cuando quieran empezar, muchas veces no puedan empezar. Y tiene que ver con esto, porque se transforma después en un autocastigo, se transforma en una falta de confianza, se transforma en sistemas de todo o nada, en las que empiezo, hago una semana y después dejo. Entonces digo, hay toda una cuestión de mentalidad, que yo lo llamo mentalidad, pero son varias aristas que vamos a ir analizando, que van a influir en esto. También, en el no inicio, hay una parte que es fisiológica, que hoy lo vamos a ver un poquito, que tiene que ver con los procesos de inflamación crónica, en donde va a estar afectado mi cerebro, por decirlo de alguna manera, en donde yo ya voy a estar, si yo vengo mal, voy a estar un poco más deprimida, voy a estar un poco con menos energía, voy a estar como más ansiosa, voy a estar, o sea, en una situación en donde el no empiezo no es solo falta de voluntad. O sea, mi cerebro, mi energía, un montón de cosas que están influyendo para que yo tenga que hacer un esfuerzo más grande. No es un, dale, dale que vos podés. ¿Vieron como en un montón de otras cosas? Digo, el simple consejo, dale que vos podés, no se puede dar. Digo, si yo tengo a una persona que está viviendo una situación, no sé, que se quedó en la calle, que no tiene trabajo, que no tiene casa, que no sé, que, no, imagínense una situación tremenda. Dale, pero ponete las pilas, que si vos salís a buscar trabajo, seguro encontrás. Sí, probablemente se sale a buscar trabajo, algo encuentre y pueda mejorar esa situación. Pero a veces no es tan fácil. Porque una persona que se quedó sin trabajo, sin casa, está viviendo en la calle, no puede ni bañarse, no sé, digo, está enojado, frustrado, angustiado, pero además un montón de condiciones hacen que el dale, dale que vos podés, no sea tan sencillo, hay que darle una vuelta más de rosca. En este no puedo iniciar, hay muchas causas fisiológicas que tenemos, que hoy vamos a hablar un poco de eso, que vamos a tener que atravesar, que hagan que ese no sea solamente, dale, arrancá de una vez que vos podés. Dale, dale, no seas vaga. A veces no se trata solo de vagancia. Hay neurotransmisores, sustancias, cosas que se nos pasan en nuestro cuerpo que no nos dejan iniciar. Pero también la mentalidad de dieta y las experiencias anteriores y eso que estaba diciendo. Cuando hablamos de no sostengo, en líneas generales el no sostengo tiene que ver con la mentalidad. Eso 100% tiene que ver con la mentalidad. El que no puede sostener es que el que no ha hecho un cambio radical en su cabeza. Y eso es re difícil, pero es lo que tenemos que dejar, no podemos no dejar de trabajar. Y el que no puede, tenemos que ver causa fisio. El que no puede, digo, este que supuestamente está haciendo la dieta, está haciendo todo bien, se está cuidando un montón, pero no ve el resultado en la balanza en sí. Habrá que evaluar causas fisiológicas de por qué no baja de peso, o sea, ahora que hoy nos vamos a meter en eso, o los errores en la dieta. A veces creen que están haciendo bien la dieta, pero no la están haciendo bien. Y eso nos vamos a meter también y les voy a explicar cómo es. Una cosa más. También, porque lo vi hoy en el chat, muchos diciéndome, me faltan los últimos kilos, me faltan los últimos 5, todavía no llego al peso que yo deseo, no sé qué. Déjenme decir que a veces ese no bajo es porque no bajo a un lugar que yo quiero bajar, pero capaz que no existe. Ojo con eso. Porque digo, a veces me encuentro con personas que están pesando 60 kilos, vienen de pesar 90, ya bajaron, lo digo así, pero les juro que están estos casos, o sea, ya bajaron 30, están en 60, es el peso más bajo que han tenido en los últimos 20 años,
no pesaron esto ni antes de casarse, pero vienen y me dicen, yo quiero bajar 4 más, y no los logro bajar. Escúchame, tenés el peso más bajo que tuviste en tu vida. Tenés, no sé, tenés 50 años, estás en la menopausia, ya bajaste 30. ¿De verdad te parece fundamental bajar 4 más? ¿A dónde qué crees que va a pasar si bajás 4 más? Digo, o sea, también a veces hay que trabajar ese objetivo que nos ponemos. ¿Es real? ¿Mi cuerpo va a poder bajar 4 kilos más o estoy pidiendo ya? Porque siempre, a ver, yo no conozco ninguna mujer que no quiera bajar 5 kilos. De verdad. Todo el mundo que yo hablo quiere tener 5 menos. Por lo menos 5. Lo que sí hay que evaluar ¿es real esos 5 kilos? ¿Lo necesito? ¿Es necesario? ¿Cómo es mi historia de peso? No, porque mi amiga pesa 54 y yo quiero pesar 54 como mi amiga. Ok. Digo, o sea, si tu vida es igual a la de tu amiga, tu cuerpo, tu historia, tus análisis de sangre, todo es igual a lo de tu amiga. Entonces digo, o sea, no, porque yo a los 20 años pesaba 54. ¿Tu vida es exactamente igual a que a los 20 años? Mismo objetivo, mismo horario, mismo. Yo cuando tenía 20 años vivía en Capital, solo estudiaba, vivía sola, no tenía hijos, hacía 3 horas de ejercicio todos los días, y a veces vivía con una lata de atún porque me importaba poco comer, porque aparte quería que me entre la pollera para el sábado. Digo, no, no es mi realidad de hoy. ¿Por qué creería que yo tengo que pesar lo mismo que a los 20 cuando soy otra persona en un millón de aspectos? ¿Por qué pretendería pesar lo mismo? ¿No? Entonces digo, eso también hay que trabajarlo. Cuando el no bajo es si estoy pidiendo más de lo que mi cuerpo puede dar. A veces no, a veces realmente, o sea, tengo un exceso de peso, necesito bajar, me siento incómoda, no bajo, podemos evaluar causas fisiológicas o errores en la dieta, pero no quiero perderme ese mensaje de decirles, ojo si nos están exigiendo algo que no es necesario o que no es el objetivo real que tenemos que tener. Vamos a ir hoy a las causas fisiológicas. Dijimos que las causas fisiológicas pueden desencadenar que yo o no pueda iniciar básicamente, porque eso me pone un estado metabólico en donde me altera de una forma que no voy a poder arrancar, pero después vamos a ver cómo lo sorteamos, pero eso. Y en segundo lugar, muchas veces la razón por la que no, las causas fisiológicas hacen que no pueda bajar, que esté haciendo todo más o menos bien, pero igual no baje. ¿Cuáles son esas razones fisiológicas? Primero tenemos que entender nuestro metabolismo. Yo dije que la mayoría de ustedes y me incluyo, digamos, o sea, no somos vírgenes de dieta, muchas han empezado a hacer dietas desde muy chicas, desde toda la vida, han pasado por distintos tipos de dieta, y eso ha cambiado el metabolismo. No es lo mismo si yo recibo en el consultorio una persona que nunca en su vida hizo una dieta, que si yo recibo a alguien que ha hecho dietas toda la vida. No, su cuerpo yo tengo que saber que no es lo mismo, y por lo tanto el consejo que le puedo dar no es igual. No es lo mismo porque digo, el que nunca hizo dieta en su vida y aumentó en los últimos 3 años, quizás es porque empezó a comer, o porque está comiendo pan, o está haciendo menos actividad física, arreglamos 2 o 3 cositas de lo que viene haciendo, y ya está, porque fue eso. Ahora, el que viene de toda la vida, tiene mucho más cambios metabólicos que le ha producido esas dietas. ¿Qué es el metabolismo? Para que entendamos. El metabolismo es toda la energía que yo necesito para sobrevivir. Eso quiere decir que si yo estuviera acostada en una cama, sin moverme, sin hablar, sin hacer actividad física, sin comer, sin nada, igual gastaría energía y mi cuerpo estaría haciendo todo un trabajo para poder procesar esa energía y usarla. O sea, es lo que necesita mi cuerpo de nutrientes, de calorías, de todo para vivir. Ese es el metabolismo. Es como yo le dijera, ¿cuánto es el ingreso de dinero mínimo que necesito para sobrevivir y pagar mis gastos mínimos necesarios? ¿Vieron? O sea, ¿cuánto es la plata que necesito para pagar en el mes? Eso es mi metabolismo. ¿Cuánto es lo que yo necesito mínimo para vivir? Ese metabolismo varía con un montón de cosas
como la genética, como la función hormonal, etcétera, etcétera. Y tenemos que tener en cuenta que va decayendo con la edad. A medida que yo aumento de edad, voy a necesitar menos energía. ¿Por qué? Porque en líneas generales tendemos a perder músculo. El músculo es de nuestro cuerpo lo que más energía gasta para vivir. Si yo tengo una buena masa muscular, voy a necesitar mucha energía para mantenerla. Es como, o sea, quema mucho el músculo. Es lo que más quema, no es lo que más quema mi corazón para funcionar, ni mi cerebro, es el músculo. Cuanto más músculo tengo, más energía gasto. ¿Qué ha pasado? Vamos a suponer que yo mi primera dieta les dije que empecé a hacerla antes de cumplir los 15. ¿Vamos? Silvia está levantando la mano. ¿Cómo se relaciona la pérdida de músculo, no, perdón, el ganar músculo, perdón, que eso significa energía, con el metabolismo? No uno los dos conceptos. Bien. ¿Se entendió? ¿Cómo decís qué relación hay entre ganar músculo? Claro, vos decís que el metabolismo, no, que el metabolismo es la energía que necesitamos para vivir, como la plata que necesitamos para sobrevivir hasta fin de mes. Sí. Y que el músculo te hace necesitar más energía. Entonces, si yo estoy haciendo dieta, también hago entrenamiento, ¿cómo sería el equilibrio? Bien, ahí voy. En cuanto a la dieta. Ahí voy, ahí te cuento. Ahora te voy respondiendo. Si no te respondo al final de esto, me decís, pero así explico bien el concepto. El tema es así. Entonces, cuanto yo más músculo tengo, más energía voy a necesitar. Es como si yo le pusiera a mi casa una caldera que funcione todo el tiempo. Si yo pongo una caldera que va a gastar, no sé, digo, o sea, algo así, que va a usarla todo el tiempo, voy a gastar más gas y voy a tener más gasto a fin de mes de pagar el gas cuando venga la factura de gas, ¿no? O sea, porque, estoy necesitando más energía. Voy a explicar esto. Cuando yo hice mi primera dieta a los 15, ¿sí? Yo venía a los 15 años comiendo esto de alimento, no sé, o sea, esto, no sé, digo, o sea, yo comía todo esto. No quiero poner un número en calorías ni nada para que no se vuelva loca. Digo, venía comiendo una determinada cantidad de alimentos y variedad y demás. Fui a una nutricionista y entonces mi cuerpo entendía más o menos que con eso funcionaba, o a lo mejor le sobraba un poquito, comía de más, entonces eso comía de más lo iba almacenando, ¿no? Fui a una nutricionista y me dijo, mira, empecé a comer menos. O sea, entonces me dijo, en vez de comer esto, come hasta acá. Cuando yo empecé a comer hasta acá, primero el shock inicial, tenía menos para comer, empecé a bajar de peso. De golpe me entró menos plata, me tuve que arreglar, o sea, me desequilibró eso menos. Me desequilibró, empecé a gastar menos. En un momento, lo que hace nuestro cuerpo, que es sumamente inteligente y hábil, es decir, si a mí me dan menos, ¿por qué voy a gastar más? ¿Por qué me tengo que arreglar con menos? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos pasa esto? Entra menos, me tengo que organizar para gastar menos. El cuerpo dice, voy a organizarme para gastar menos. Entonces, yo que venía comiendo esto, hice la primera dieta, empecé a comer esto, en ese momento el shock hizo que yo baje de peso, pero después llegó un momento que mi cuerpo dijo, bueno, hay que arreglarse con esto, listo, voy acá. Entonces yo ahí ya no bajé más de peso, porque mi metabolismo quedó ubicado más bajo. Entonces, y si yo comía un poquito más de ahí, ya volví a engordar. Entonces fui a otra nutricionista que me dijo, come menos. Y entonces yo tendría que hacer menos. Entonces, y así, tucu, cada vez menos. ¿Sí? Cada vez empiezo a necesitar menos para vivir, porque mi metabolismo se aprendió a arreglar con cada vez menos. El músculo lo que hace es que si yo ahora empiezo a entrenar y empiezo a ganar masa muscular, me va a ir activando esto, hace que yo vaya el esquema hacia arriba. Entonces, yo en un entrenamiento voy al gimnasio hoy, y yo en la clase de gimnasia, la realidad es que gasto un poco de calorías, gasto un poco, pero un poquito.
el beneficio de la actividad física y del entrenamiento donde yo gano masa muscular, no es la caloría que yo quemo en ese entrenamiento, es el músculo que gano. Porque cuanto más músculo yo voy construyendo, voy haciendo que mi metabolismo vaya estando un poco más activo, y entonces ya después no engordo tan fácil, por decirlo algo, porque es como que empiezo a levantar ese nivel de energía que yo necesitaba. ¿Se va entendiendo? Entonces, yo no necesito, porque entreno, entonces voy a empezar, si estoy buscando bajar de peso, no es que, entreno y tengo que comer más no, tengo que dejar que el músculo vaya creciendo, porque es encender esa mecha que me hace quemar, ¿sí? Entonces, por eso las dietas crónicas, el hecho de haber hecho dieta toda la vida, ha hecho que yo me encuentre con pacientes que tienen metabolismos más jodidos, o sea, menos hábiles para quemar, porque ya han ido entendiendo. Y lo repito porque es igual esto como con el tema de la plata, digo, si yo hoy en día gano 1.000 pesos, no sé, digo 1.000 por decir algo, gano 1.000, y el mes que viene empiezo a ganar 800, el primer mes lo que me empieza más, digo, no vamos a hablar de esas cosas, chicas, o sea, no es esto, imaginemos en un mundo ideal, digo, o sea, esto después no tiene que ver con esto. Ahí voy respondiendo, Gisela. Cuando yo, si yo gano 1.000 y me voy arreglando y vivo con 1.000 pesos, nadie vive con 1.000 pesos, pero decir 1.000 pesos, si yo gano 1.000, el mes que viene yo empiezo a ganar 800, el primer mes no me va a alcanzar y la voy a pasar mal. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un nivel de gasto que vivo con 1.000. Entonces el siguiente mes, cuando me dan 800, hay algo que no llego a pagar, tuve que pedir plata prestada, pagué el mínimo de la tarjeta, no sé, algo hice porque la verdad que me quedé sin plata. Porque yo venía ganando 1.000, entonces de golpe tengo 800 y la empezó a pasar mal. Ahí es, en nuestro cuerpo cuando le pasa eso, cuando yo empiezo a comer menos, al principio baja de peso porque comí menos, entonces bajo. Ahora, cuando yo ya entiendo que a mí me van a dar 800, empiezo a decir, bueno, pará, voy a dar de baja el cable, qué sé yo, voy a dar de baja Spotify porque ya estoy ganando menos, ¿sabes qué? No voy a ir a cenar a tal restaurante porque es más caro, entonces gasto, y dentro de 2 o 3 meses yo ya con 800 vuelvo a vivir y me vuelvo a acomodar con 800. Y antes yo vivía con 1.000 y apenas me alcanzaba, pero bueno, después me acomodé y con 800 ando bien. El cuerpo hace lo mismo. Si venía comiendo 1.000 y le paso a dar 800, al principio me hace bajar de peso. Después, con 800 ya no baja, porque se acostumbró y ahora necesita 800. Y se va a arreglar con 800. Y después 500. Y sepan una cosa más. Los que han hecho dietas muy extremas, de esas de 600 calorías, vieron, muy, muy extremas, muy poquitas calorías, de esas de hambre, dietas de hambre realmente, y que han bajado de peso muy rápido, esas dietas consumen mucho nuestra masa muscular. ¿Por qué? Porque esas dietas el cuerpo la vive como una hambruna real. De golpe, si yo paso a comer 600 calorías, digo, o sea, paso a comer así, nada, mi cuerpo siente que yo estoy perdida en el medio del desierto y que me estoy muriendo de hambre. Y entonces tiene que hacer algo para que yo pueda sobrevivir. ¿Y qué dice? Mi cuerpo dice, yo no puedo quemar la grasa, no puedo quemar el ahorro que tengo, porque se está muriendo de hambre. Es como si yo me quedo sin sueldo, digo, che, pará, yo tengo un ahorro ahí en el banco, no me lo quiero gastar. No me lo quiero gastar, porque este ahorro el que me quedé sin sueldo. Entonces, ¿cómo hago? Saco un préstamo, pero no me quiero gastar lo que tengo, los dólares que tengo, porque tengo mucho miedo de quedarme muy perdida. ¿Sí? Entonces, nuestro cuerpo, cuando hace una reducción muy grande, si bien va perdiendo algo de grasa, no es el primer tejido que quema, porque quiere conservar esa grasa para después. Entonces yo hago una dieta muy extrema y termino esa dieta con más grasa y menos músculo. Va, en proporción, no más grasa, no voy a tener más grasa, voy a tener grasa, pero la grasa casi igual y el músculo menos. Si yo perdí músculo,
mi metabolismo va a quedar todavía más arruinado. Entonces, esas dietas extremas han hecho que nosotros estemos más jodrobadas. Acá me preguntaba Giselle, creo que es, con la actividad física aeróbica no se sucede aumento de gasto. Con la actividad física aeróbica, el gasto es el que yo tengo en el momento. Es lo que yo gasté ese día en ese momento. Yo salgo a caminar y tengo un gasto. Y está bueno que yo tenga ese gasto. Yo tengo que gastar energía todos los días. Tengo que moverme a diario, chicas. Porque también es parte de la construcción del ser humano. Necesito moverme por... Tengo que moverme. Ahora, si yo no estoy haciendo una actividad física aeróbica donde el músculo se esté trabajando, no estoy favoreciendo esto de la generación de músculo y por lo tanto no estoy favoreciendo el metabolismo. Solo estoy consumiendo la energía del momento. Me estoy gastando lo que ingresa en el momento, pero no estoy trabajando el metabolismo. Entonces, a ver, hay actividades físicas aeróbicas, digo, si yo voy a lo mejor a una clase de spinning, por decir algo, que es bastante aeróbico, pero pongo peso en la bicicleta, hago determinado ejercicio donde después me duelen las piernas, que yo estoy trabajando también el músculo. Ahora, si yo salgo a caminar, digo, esa actividad, o no sé, salgo a trotar, pero no termino de trabajar el músculo, no es que esté mal, pero sepan que me falta lo otro. Lo otro también tiene que estar. Son como complementarias las actividades físicas. Bueno, todo entonces la culpa del metabolismo, solo el metabolismo es lo que nos está jorobando. No, o sea, el metabolismo sí es una de las razones por las cuales no podemos bajar de peso y que, como verán, la primera respuesta que tenemos que hacer es, para esto, construir músculo, ¿sí? O sea, lo que tenemos que hacer para mejorar el metabolismo, no hay pastilla, no hay medicación, no hay suplemento que haga, ¿vieron? Qué sé yo, que haga generar metabolismo. No hay, de esto para que acelere el metabolismo, mentira, gente. La única forma que tengo de trabajar el metabolismo es con la aumentando masa muscular. Por lo menos hasta lo que se sabe hasta ahora, y de la medicación que hay y las pastillas que hay. Pilates Reforma me dice acá, si voy poniendo una buena cantidad de peso y una exigencia donde yo realmente siento que trabajé el músculo, ¿cómo me doy cuenta? Digo, al otro día me duele el músculo, siento que trabajé, siento las piernas, no sé, los brazos, como un cierto dolor, sin necesidad de que me lastime, ¿no? Pero que yo siento que estoy haciendo fuerza, trabajando y estimulando, sí. CrossFit, sí, es una actividad física. Todo lo que yo sienta que estoy haciendo actividad física de fuerza. No hace falta que sea solo un gimnasio, ¿eh? Si yo salgo a correr y hago pasadas donde hago, ¿vieron? Cuando se sale a correr y hago pasadas como de velocidad y demás, donde pone un trabajo muscular más fuerte, ahí en esa salida a correr estoy trabajando el músculo. Entonces no solo tiene que ser con pesas. Después habrá que ver cada caso individual, qué tipo de actividad física están haciendo, cuánto hace que lo están haciendo. Digo, si yo también hace 5 años que voy a Pilates 2 veces por semana y ya más o menos voy haciendo todos los ejercicios, lo hago y eso, bueno, por ahí voy a tener que pasar a otro tipo de actividad. Eso va a depender mucho de lo individual, pero digo, no solo es gimnasio. Alguien había levantado la mano hace un minuto y yo no le respondí. Alexia creo que era. Si hay una pregunta ahí. Si no, sigo. Bueno, pero entonces, ¿solo es esto? No. ¿Esto del metabolismo que explicó es lo que me llaman flexibilidad metabólica o es otra cosa? No, es otra... me refiero cuando dijo que uno se daña cuando tiene la dieta restrictiva. No, la flexibilidad metabólica, lo vamos a ir viendo después, la clase que viene cuando hablemos de dieta, más que... flexibilidad metabólica tiene que ver como con qué, de dónde quemo yo de dónde, qué fuente de energía uso, si hidrato de carbono o grasa, tiene que ver con otro tipo de cosas. No quiero marearlas ahora, pero no es esto flexibilidad metabólica. Después lo vamos a hablar, no quiero mezclarlas ahora. Bueno, acá vemos un gráfico que le puse complejo, porque fíjense el lío que es esto, ¿no? Fíjense, dónde están todas las flechas y todas las palabras que aparecen, ¿no? Y vamos a tratar de hacer esto simple. Hay algo que se llama inflamación crónica o inflamación crónica de bajo grado. Que acá hay una llave muy importante para entender lo que sucede y para que entiendan que toda persona que tiene un exceso de peso o que viene con una mala alimentación y un montón de cosas, ahora vamos a ver cuáles,
se genera una situación como interna en nuestro cuerpo que se le llama inflamación crónica de bajo grado. Y esto es causante de muchas cosas. Y es algo que, si esto no está bien, muchas cosas vienen mal. La inflamación crónica, cuando hablo de inflamación crónica, en este caso, inflamación crónica de bajo grado, no estoy hablando de inflamación, porque van a asociar ustedes inflamación con la panza hinchada, ¿vieron? O sea, uy, comí, se me inflamó la panza, el intestino. No es lo mismo. Puede haber un punto de contacto, pero no es eso lo que yo estoy hablando. La inflamación crónica no es la panza hinchada, es otra cosa. ¿Qué sería? La inflamación crónica es como que yo tuviera, imagínense, un incendio dentro de mi cuerpo. O sea, un fuego, por eso la llama acá. Estoy prendida a fuego. Entonces, mis sistemas no están funcionando bien porque estoy prendida a fuego. ¿Por dónde se cree que empieza esto? ¿Por dónde se cree que empieza esto? Por el intestino, y por el intestino, lo que se llama intestino permeable. ¿Sí? Acá me están pidiendo, Amalia, que hable de alimentación y constipación. Puedo dar alguna clave, pero chicas, no puedo abarcar como todo lo que le esté pasando a cada una, pero bueno, porque serían muchas cosas, pero voy a tratar de dar una idea de esto. Pero bueno, la inflamación crónica, si bien, fíjense que todo está unido con todo, entonces es muy difícil pensar, vieron como del huevo y la gallina, por dónde arranca, digo, o sea, pero bueno, una de las claves de este arranque sería el intestino permeable. ¿Qué pasa? Si mi intestino funciona mal, el intestino es el que, o sea, yo como, digiero al estómago y al intestino llega el alimento ya bastante digerido y procesado, el intestino delgado se encarga de determinar cuáles de esas sustancias que yo ya consumí y digerí son útiles y las necesito que ingresen en mi cuerpo, en mi sangre, y cuáles ya no necesito y las voy a eliminar por materia fecal. Es como que es el filtro que determina qué cosas sí uso. El intestino dice, che, acá hay vitamina, listo, la absorbo, acá hay proteínas, listo, me las quedo. Esto me sirve, lo meto adentro, digo, a la sangre y lo llevo para usar, y esto es residuo. Entonces, como es residuo, hago caca con esto y lo elimino. Esa es la función del intestino. Ahora, si ese filtro está dañado, van a empezar a entrar cosas a mi cuerpo que no son tan buenas. No voy a filtrar solo vitaminas, proteínas, grasas, hidratos. Voy a empezar a filtrar aditivos, sustancias que no son buenas, materiales tóxicos, toxinas, cosas así que no están buenas. Y entonces llegan a mi sangre sustancias que como no son buenas, mi cuerpo dice, che, pará, acá entró algo que no está bien. Tengo que reaccionar. ¿Cómo reacciono? Fabricando sustancias autoinmunes y demás sustancias inmunológicas para atacar eso y para salvarnos de eso que entró. Mi cuerpo reacciona, o sea, me está defendiendo. Busca defenderse de eso malo que entró. Primero, ¿por qué se daña el intestino? Y el que esté libre de cualquiera de estas piedras que levante la mano, digo, ¿por qué se daña el intestino? Por una mala alimentación, por estrés, por mal sueño, por falta de actividad física, digo, o sea, casi todos estamos expuestos a estas cosas que hacen que el intestino se vuelva permeable. ¿Cómo me doy cuenta que el intestino está permeable? Puede dar síntomas, como puede ser que se me hinche la panza, pero eso es como, entonces, o puede ser que esté constipado, puede ser que tenga diarrea, puede ser que tenga malestares intestinales. No debemos acostumbrarnos a los síntomas gástricos intestinales. Si alguien tiene colon irritable, gastritis, etcétera, etcétera, busquen tratamiento para curar eso, porque nos quedamos con la idea de tengo esto y condena de por vida y asumiendo el síntoma. Les juro que el 99% de estas situaciones se pueden curar. Entonces, sigamos buscando profesionales y tratamientos que nos den cura a esto que nos está pasando, que el abanico es enorme, pero que nos dé cura a esto. Hay que restablecer la microbiota intestinal como una de las llaves también como para mejorar este intestino permeable. Esperen que voy a responder algunas preguntas que me están haciendo.
antes que se me pasen. Bueno, tengo todo eso. La proteína C reactiva, claro, la proteína C reactiva es una de las que mide la inflamación crónica. Bueno, entonces, cuando el intestino se vuelve permeable, miren, puede aparecer manifestaciones en la piel como el acné, puede aparecer síndrome de intestino irritable o enfermedades intestinales. Aparece ahí la disbiosis intestinal, que todo eso, por eso aparece mucha manifestación de panza hinchada y todo eso. Aparece el SIBO, aparece la hipoclorhidria, o sea, y entonces eso también va a dar mucho malestar. Esto produce sueño interrumpido. Ese sueño interrumpido con la hipoclorhidria, que es la fabricación de menos jugos gástricos y entonces menos absorción de algunas vitaminas, trae estrés. El estrés produce cortisol aumentado. Digo, fíjense cómo cada cosa, el estrés produce inflamación crónica porque nuestro cuerpo ante la situación de estrés, y entonces tengo elevada la sustancia para defendernos. Hay una respuesta inmune crónica, mi cuerpo, todo mi sistema inmune está activado porque yo estoy me defendiendo de todas estas agresiones externas. Entonces, se producen alergias, enfermedades autoinmunes, el cerebro se vuelve permeable, chicas. Entonces, y chicos, el cerebro se vuelve permeable y ahí es ahí donde yo no tengo energía, no tengo ganas, puedo estar deprimida y entonces en eso, ¿por qué no empezás la dieta? Ponele onda. Estoy con esta situación, no es que no le ponga onda, es que no me da el cuero, o sea, no puedo, mi cuerpo se está defendiendo de un montón de agresiones, no estoy durmiendo, estoy estresada, tengo el cortisol por las nubes, y entonces mi cuerpo, mi microbiota está mal, pide azúcar, porque la microbiota mala pide azúcar, digo, o sea, tengo todo mi cuerpo destinado a querer comer, y a querer comer mal, porque digo, está todo desencajado, voy a tener que hacer un esfuerzo para poder salir de esto, ¿sí? O sea, porque fíjense, hay atrofia cerebral, ansiedad y depresión genera todo esto. O sea, entonces, dejemos de pensar que el que es gordo, o el que está gordo porque quiere, porque no le pone ganas. Dale, échale ganas, dale, arrancá la dieta. A veces no es tan fácil el inicio, más allá de todas las frustraciones previas que tengamos, los miedos a hacer dieta, no sé, las razones que tengamos de mentalidad que sí están, esto también está. Y esto también va a hacer que pueda manejar la alimentación de la misma manera que lo haría si estoy mucho más sana, ¿sí? Tenemos que entender, y esto va a sonar controversial, no lo digo mucho porque hay que dar una buena explicación para que se entienda. Pero la obesidad en sí no es una enfermedad, sino que es la respuesta natural y real de nuestro cuerpo ante el exceso de energía y de mala alimentación y sedentarismo. O sea, ¿por qué quiero decir? Mi cuerpo sabe que si yo como mal, mucho y no me muevo, con eso que le sobra tiene que transformarlo en grasa, porque es la manera que sabe que tiene que hacer con eso. Porque si no lo hiciera, hay una enfermedad que se llama lipodistrofia, donde las personas no pueden transformar los excesos en grasa, nunca engordan, jamás. Y esa grasa les queda en la sangre y son personas que mueren muy, muy jóvenes, porque tienen colesteroles que suben a las nubes y todo, porque le queda una grasa que no saben qué hacer, porque no la pueden almacenar, no tienen capacidad de almacenar grasa. Son un caso cada 1.000.000, digo, o sea, es una enfermedad rara, pero hay gente que no puede transformar el exceso en grasa, no puede manejar ese exceso. Entonces, transformar el exceso en grasa está bien para mi cuerpo en un momento, porque digo, era lo que hacía el ser humano cuando no tenía alimentos. ¿Qué hacía el ser humano cuando hace 200 años de atrás? O millones, sea miles, o lo que sea, millones no, pero miles de años atrás. Comía además, un día cazaba un animal, comía un montón, y eso que le hacía, comía además, lo transformaba en grasa, y esa grasa era lo que le permitía vivir hasta la próxima vez. Eso era normal, estaba bien. O sea, entonces el mecanismo de engordar no es tan mal en su momento. O sea, no es que mi cuerpo falla porque yo estoy engordando. El primer día que yo estoy engordando, no es que mi cuerpo está fallando. Está bien porque es lo que tiene que hacer con ese exceso. El problema se desencadena después. Cuando ese exceso no es de un día y yo esa reserva no la uso y sigo comiendo mal, sigo sin moverme, y el exceso no es el día que cazo hasta que vuelvo a comer,
sino que el exceso es de todos los días, porque todos los días tenemos comida. Hoy en día no es como antes, que cazábamos, comíamos y después pasaban una semana hasta volver a comer. No, ahora como en exceso ahora, y en un rato, y en un rato, y en un rato, digo, y entonces ese exceso se va acumulando, acumulando, y ahí sí, eso empieza a desentonar, porque entonces esa grasa empieza a generar una insulina alta, esa insulina alta produce, también se aumenta la leptina, la grelina, digo, o sea, todo mi sistema, y empiezo a tener una inflamación, todo mi sistema prende fuego, este fuego aparece. Entonces, cuando yo viene una persona que tiene un exceso de peso, ahí sí ya decimos que tiene una enfermedad porque todo este sistema se rompió, pero tengo que saber que si yo no apago este fuego, o sea, no se trata, y por eso empecemos a entender que el tratamiento para bajar de peso no tiene que ver con solo, bueno, come un poco menos, come menos que ya está. No tiene que ver con esto, porque es mucho más complejo. Sería re fácil decir, y fíjense que desde la obesidad viene aumentando cada vez más en el mundo, en todos lados, y esta solución de comer menos y movete más no ha servido en líneas generales, porque cada vez tenemos más. O sea, yo desde que me recibí hace 20 años, a mí me han enseñado a decirle que el paciente que quiere bajar de peso, que coma menos y se mueva más. En 20 años la obesidad sigue subiendo. Entonces, esa solución no es tan solución, tenemos que hacer algo más importante. ¿Qué vamos a tener que aprender entonces a la hora fisiológica de saber cómo estamos funcionando? Vamos a tener que trabajar sobre el metabolismo. ¿Cómo trabajamos con el metabolismo? Necesitamos activarlo. ¿Cómo activamos el metabolismo? Por un lado necesitamos hacer actividad física y aumentar el músculo, dijimos, para que el metabolismo se vaya activando. Necesitamos también mantener las hormonas, que acá está todo desrelacionado, las hormonas bien, porque nuestras hormonas influyen sobre la función metabólica. Las hormonas tiroideas son una de las que regulan el metabolismo. Y las hormonas tiroideas nos dicen un poco también cuánto necesitamos gastar. Si yo fabrico menos hormona tiroidea, mi cuerpo empieza a entender que necesito menos para vivir. Entonces reduce el metabolismo. No son las culpables de todo, ¿eh? Tampoco le vamos a echar la culpa de todo a la hormona tiroidea. No tengo hipotiroidismo, entonces no, pero tienen una influencia. Y muchas veces que esté medicada, si yo tengo un hipotiroidismo de Hashimoto, el hipotiroidismo de Hashimoto viene por los anticuerpos altos, digamos, está todo unido en esto, es toda una unión. Yo solo tomando la pastilla a veces no termino de lograr la salud. Yo la salud hormonal la regulo cuando empiezo a hacer una dieta antiinflamatoria y que logro bajar esos anticuerpos. Entonces, y las hormonas también, que van cambiando en la menopausia, que hoy me preguntaban mucho de la menopausia, la función hormonal cambia en la menopausia. Las mujeres pasamos de tener una función hormonal a tener otra completamente diferente posmenopausia. Y en el periodo más drástico es la premenopausia, donde las hormonas se desequilibran, o sea, tienen que pasar de esto a esto. Y ese pasaje de esto a esto, loco, y en ese volverse loco hace que nuestro cuerpo, todas nuestras funciones se alteren un poco más. Entonces, cuesta mucho más mantener el peso. Y también el intestino, la salud del intestinal va a ser necesaria. La regulación del ritmo circadiano, las dietas bajas en hidrato de carbono, los ayunos, la musculación y las dietas antiinflamatorias también son claves para empezar a regular esto. Necesitamos ocuparlo. El primer paso que vamos a dar siempre es sanar el intestino. Fíjense que todo esto de la inflamación crónica y todo comienza mucho por ahí. Che, pero yo no tengo mucho daño en mi intestino, ¿eh? A mí el intestino me va bastante bien. No importa. Podés probar de sanarlo, porque digo, si tuviste estrés en tu vida, si dormiste mal en alguna época, si venías comiendo mal, es probable que capaz que te parece que no tenés ningún daño, pero este filtro no está funcionando de todo bien y termina teniendo sus consecuencias. Entonces, no está mal en algún momento hacer una dieta antiinflamatoria más larga o más corta, depende de síntomas y demás. Hay distintos protocolos de dieta antiinflamatoria, pero una dieta antiinflamatoria para buscar sanar el intestino. El primer paso es sanar el intestino siempre.
Alguien me preguntó hoy de constipación, así a grandes rasgos. Primero hay que definir constipación, que puede venir por muchas causas. A veces cuanto mejor como, menos voy de cuerpo, porque tengo menos residuo, y cuanto más sano está mi intestino, menos voy de cuerpo. Entonces no me preocupa, porque a veces, che, estoy comiendo mejor que nunca y voy menos de cuerpo. O sea, sí, es parte normal, porque si como menos, si como mejor y mi intestino está bien, va a aprovechar los nutrientes y voy a tener menos basura para tirar. Entonces, no me debería preocupar. Pero bueno, si yo realmente tengo una constipación que se define por ir pocas veces al baño, generando esto, dolor y materia fecal muy dura, no por hacer poco, para sanar el intestino, necesito, no, entonces para ir bien de cuerpo, mucha agua fría en ayunas, actividad física ayuda para ir de cuerpo, consumo de fibra, que puede estar en vegetales, en frutas y en semillas, por ejemplo, y sobre todo la semilla de lino. Bueno, eso porque alguien preguntó de constipación y no quería dejar de responder. Pero bueno, hay que sanar el intestino como primer paso, decía, para esto una dieta antiinflamatoria. ¿Qué cosas son las que más inflamación y daño producen? El gluten. Ahora vamos a ver. Los ultraprocesados, los azúcares y los lácteos son bastante inflamatorios. Entonces, habrá que hacer un tiempito eliminando estos ingredientes de mi dieta y después, en todo caso, introducirlos y ver cómo me van cayendo. Introducir, por ejemplo, los lácteos. El azúcar, una vez que la saqué, si la puedo evitar, para que la agregar, ¿no? Pero sobre todo los lácteos, por ejemplo, o el gluten, si en algún momento quiero probar, ver de agregarlo. Hay otros ingredientes como la carne roja, los edulcorantes y demás, que si bien, o por ejemplo las legumbres, no son directamente dañinos para el intestino, no ayudan en el proceso de sanación. Yo siempre explico esto. Si yo me corto acá la mano con un cuchillo y vengo y me rasco todos los días, no se me va a curar nunca. ¿Eso quiere decir que rascarme la mano me hace mal? No, rascarme la mano, ahora que yo estoy sana, hago así y no me hace nada hacer esto. Ahora, si yo tuviera un corte acá, hacer esto es malísimo, porque no me va a terminar de curar nunca. Eso pasa con, por ejemplo, las carnes rojas, los edulcorantes. Si yo tengo un intestino dañado, hay cosas que la dañan aún más. ¿Sí? Entonces, ahora me voy a ir metiendo con esto. Me están preguntando cosas que las voy a ir respondiendo, entonces por eso no estoy respondiendo. Después le releo las preguntas a ver si quedó, porque hay cosas que se están adelantando. La ansiedad, chicas, la ansiedad les gana. Esperen que las respuestas están. ¿Qué es el gluten? El gluten es de las cosas más dañinas que están, porque el gluten tiene es una proteína que en su estructura tiene lo que se llama prolaminas tóxicas. Las prolaminas tóxicas se llaman así. Siempre la tuvo el gluten. Digo, están los cereales, el gluten está en el trigo, avena, cebada y centeno. En la avena está por contaminación. Toda la avena que consumimos en Argentina tiene gluten por contaminación, pero podría llegar a comprar en algún lugar avena sin gluten, eso para que lo sepan, pero si no, en línea general la avena que yo compro en los supermercados, en todos lados, tiene gluten. Por eso las dietas sin gluten son sin trigo, sin avena, sin cebada y sin centeno. Pero el peor de todos es el trigo. Porque el trigo, por su forma de producción, por su explotación, ha hecho que se ha cambiado mucho la semilla y en los últimos 100 años el trigo tiene un 40% más de prolaminas tóxicas que antes. Por lo tanto, el trigo que yo consumo hoy en día no es el mismo que consumía mi abuelo. Y por lo tanto el pan, que antes parecía, no hay nada más bueno que el pan, decían, bueno, antes era más bueno que el pan. Ahora sería más malo que el pan, digamos, podríamos decir. Porque ese gluten del pan es muy, muy dañino. Por el trigo, que tiene prolaminas tóxicas, es muy malo. Si yo tuviera que elegir entre un pan de harina de centeno o de trigo, si bien los dos tienen gluten, el de trigo es peor. Incluso aunque sea harina integral, porque no tiene que ver con si es integral o no, es el trigo el que está mal. Podríamos usar harinas aptas para celíacos, en este caso, si quiero empezar a eliminar el gluten, pero también hay un proceso y muy importante. Empezar a dejar de depender de las harinas.
hay algo que cada vez que yo hablo del gluten, lo malo que es, pero entonces, ¿qué desayuno? ¿Y qué galletita? ¿Y con qué hago el pan? Y la pizza, ¿y pero cómo dejo? ¿Cómo? Dame una receta para la torta del domingo. O sea, digo, si yo realmente quiero cambiar mi alimentación, si yo realmente quiero hacer un cambio, tengo que empezar a animarme a no necesitar determinadas cosas. Mi cuerpo no necesita el pan de la mañana, lo necesita mis costumbres, mis hábitos, que me gusta, mi paladar, porque me está acostumbrado a eso, pero la realidad es que, o sea, no necesito sí o sí comer pan. Y está bueno plantearme, che, si no existiera más ninguna harina, vamos a suponer que nos levantamos mañana y nos remontamos hace miles de años atrás, donde no existe, porque piensen que la agricultura es parte de la última etapa de vida del ser humano. El ser humano no tenía agricultura antes, con lo cual la agricultura, el pan, los cereales, es parte nueva de nuestra adquisición. Imaginemos que volvemos a una época de la agricultura, no existe. Tendríamos otras cosas que comer. A la mañana me levantaría y bueno, ¿qué comería? Otras cosas que no son pan. Entonces me parece que más allá, o sea, si quieren sacar el gluten ustedes para empezar a sanar su intestino, bienvenido sea. Prueben con harinas aptas para celíacos, por ejemplo, pero también anímense a desayunar un huevo, una fruta, algo que no tiene nada que ver. No tiene por qué ser siempre el pancito como desayuno, es parte también del proceso. Y vivamos esto también como un experimento. Che, ¿qué me pasa si hago esto? ¿Cómo me va? A ver, ¿cómo es? No lo vivan como restricción. Ay, pero no puedo comer pan. Probemos, a ver qué nos pasa, a ver cómo es mi vida unos días sin pan, a ver si puedo. Pero como de un lugar de esto, de aprendizaje, ¿no? Que está bueno siempre verlo. Después tenemos los ultraprocesados. ¿Cuáles son los ultraprocesados? Son productos, no son alimentos, son productos porque son elaborados por la industria alimentaria y no son alimentos de verdad, que tienen muchos ingredientes. Cuando yo veo la etiqueta, los paquetes tienen muchos ingredientes, muchos aditivos. ¿Cómo me doy cuenta que son aditivos? Porque tienen nombres raros o tienen números, INS 728, ¿vieron esas cosas? No hay nada casero en esto. Y tenemos que pensar que los ultraprocesados modifican la conducta. Hoy alguien me preguntaba la conducta alimentaria, ¿cómo hago? ¿Por qué no puedo parar de comer? Las personas que no pueden parar de comer, que no pueden controlar porción, que no pueden controlar cantidad, que se vuelven como con una conducta muy adictiva, lo hacen con ultraprocesados. Yo en 20 años de trabajo nunca tuve una persona que tenga una conducta compulsiva con alimentos reales. Nadie me dijo alguna vez, Ale, vengo a que me ayudes porque no puedo dejar de comer zapallitos. Veo los zapallitos y hasta que no me como el cajón entero no paro. O, Ale, agarro una docena de huevos, me la hiervo y la como con desesperación. No escuché nunca a nadie decir eso. O sea, ¿cuántos huevos se pueden comer, gente? Seguido, uno tras otro. 3, 4. ¿Cuántos de verdad? O sea, y los comen compulsivamente. El primero, si estoy apurada, si tengo hambre o estoy apurada, me lo como. Ya ahí quedo atorada. Me puedo comer 1 o 2 más, digo, o sea, después no tengo esa compulsión. O me dio un atracón con brócoli. Claro, ¿quién se dio una vez un atracón quién se levanta a las 4 de la mañana y llama por Rappi a que le traigan una porción de pollo con ensalada de zanahoria? Nadie lo hace. Sin embargo, tengo pacientes que se levantan a las 4 de la mañana y si no tienen nada en la casa le piden un Rappi que le traigan helado o chocolates. De verdad sucede. Digo, sucede con los ultraprocesados, generan conductas adictivas, conductas compulsivas. Entonces, parte de la conducta o parte de lo que yo creo que yo no puedo controlar, porque yo soy débil y porque yo no puedo, es los productos que estoy eligiendo que me hacen esa conducta. Así que ojo ahí, después vamos a seguir hablando de esto, mucho vamos a hablar de esto, pero bueno. Con los ultraprocesados siempre es menos, mucho menos, no busquen reemplazar. Pero entonces, ¿qué galletita es menos ultraprocesada? Bueno, pero entonces, Ale, yo quiero comer, no sé, un postrecito, ¿cuál es el mejor? Pensemos en menos, pensemos en menos. ¿Cuál de todas las papas fritas, las Lay's, son mejores que las Kellogg's?
hay papas fritas Kellogg's, no, hay cereales Kellogg's. Bueno, yo ni sé qué marca hay, chica, pero bueno, ustedes entienden, digo, o sea, dejemos de buscar el producto alimenticio que no es alimento, que me va a hacer mal, que me va a romper el intestino, y que dejemos de buscar cuál es el menos malo. Y empecemos a comer alimentos. Dejemos esto, o sea, pero que entonces nunca más en la vida voy a comer un ultraprocesado. No, no estoy diciendo eso, tampoco vayamos a la exageración. Digo, pero no lo pongamos como parte normal de nuestra alimentación. No lo necesitemos, tenemos que dejar de necesitarlo, tenemos que dejar o sea, yo prefiero jamás consumir un ultraprocesado, digo, no como hábito, no dentro de mi normalidad, no dentro de eso, pero el día que mi mamá hace una torta, no sé, el lemon pie, como una porción de lemon pie de mi mamá, o el día que no sé qué, digo, o sea, pero no, y no el postrecito ser todos los días después de comer, porque necesito algo dulce. Empecemos a cambiar esas conductas de lo diario, de lo día a día, de la necesidad diaria de algo dulce. Avanzo, después sigo, voy a responder preguntas que vi que habían hecho, pero déjenme que por ahí ya lo contesté mucho con esto. El azúcar produce tanto azúcar o edulcorante, dañan por un lado, dañan la microbiota, producen alteraciones en la microbiota. La microbiota mala, ¿qué es la microbiota? Son las bacterias que viven en mi intestino. Que las bacterias, tenemos bacterias buenas y malas. Y estas tienen que vivir en equilibrio, porque si crecen las malas, me van a producir una disbiosis intestinal. Si hay disbiosis intestinal, el filtro se altera, eso hace que me sienta mal, que el intestino, pero que además se absorban cosas que no tienen que absorber, inflamación crónica, todo lo que venimos viendo. Entonces yo tengo que cuidar mucho mi microbiota. Las bacterias malas siempre piden azúcar. Cuanto más bacterias malas tengo, más azúcar me va a estar pidiendo, más ansiosa voy a estar. Entonces el azúcar me hace esto, pero el edulcorante también, porque el edulcorante mata las bacterias malas. ¿Cuál es el edulcorante? Casi todos. Casi todos. El que menos afectaría a la microbiota es la stevia pura, digamos, que en hojas o pura, o digo, o sea, o hecha en casa, pero tenemos que saber que el sabor dulce se estimula o se reduce. Cuanto más dulce yo como, más quiero, más deseo. Si yo arranco a la mañana tomando un mate con un montón de stevia, por más que sea natural y stevia en hojitas y lo que sea, pero recontra dulce, nada me va a ser suficiente después. Porque yo me voy a comer una manzana y me va a parecer que no es dulce. Yo me encuentro también un montón de veces gente que me dice, ¿qué puedo comer para algo dulce? Y yo le digo, si yo le digo una fruta, me va a decir, no, pero algo dulce. Una fruta no es dulce. ¿Cómo que una fruta no es dulce? Es la cosa más dulce que tiene la naturaleza para ofrecerme. Si yo no puedo en mi paladar distinguir qué es de las cosas más dulces que tiene la naturaleza y me parece poco dulce, es que ese paladar esté muy estimulado. No me voy a empalagar nunca, siempre voy a querer más, y es un sabor que se estimula. Entonces, tenemos que hacer el trabajo de endulzar cada vez menos. ¿Qué tienen que hacer hoy en día? Lo que estén usando, usen menos. Menos. Si quieren, pasen una stevia, pero pensando en usar menos. Porque si yo hago el reemplazo de pasar en stevia, pero le sigo poniendo 3 sobrecitos a cada taza de té, no estoy haciendo el cambio del todo. Bueno, stevia un poco mejor, pero no hago el 100% del cambio. El 100% del cambio es empezar a amigarme con el amargo. El té tiene sabor amargo. El café tiene sabor amargo. El mate tiene sabor amargo. Y tienen sabor el té a té, el mate a mate, el mate cocido a mate cocido. Si a mí no me gusta tomarlo sin azúcar, es que a mí me gusta tomar azúcar, no que me gusta tomar té. Pero digo, o sea, porque si yo a mí me gusta tomar té, el té es amargo, banquémosla. A mí no me gusta el té, ya aprendí, porque como no me gusta el té, o sea, el mate amargo me lo banco, el café amargo me lo banco, lo fui aprendiendo. Yo tardé mucho tiempo en sacar todos los endulzantes. Me costó, pero hice ese laburo. Me llevó más de un año, creo. Empecé por una cosa, otra, y el té todavía no me gusta mucho. Alguno, pero digo, o sea, el té chai me gusta un poco más, pero digo, no me gusta el té amargo. Entonces lo que entendí es que no me gusta el té. Porque si yo para poder consumirlo lo tengo que endulzar, es que en realidad me gusta consumir algo dulce, no té. No tomo té, no pasa nada. Tomo mate, tomo café. ¿Por qué tengo que tomar té si no me gusta? Pero empecemos a hacer, hay cosas que tienen que ser cambios, o sea, para que sean cambios sostenibles, hablamos mucho, que hay mucha gente que no puede sostener.
¿Por qué? Porque si yo lo único que hago es una engaña pichanga dice mi mamá, digo yo siempre que no, se lo escucho solo a mi mamá decirlo, y capaz que nadie conoce esto, pero como una pequeña trampa que hacemos, o sea, si yo solo me pongo en dieta esta semana y como me pongo a dieta, consumo todo dulce pero por edulcorante, pero no termino de cambiar mi paladar, no termino de cambiar mis hábitos, no termino de trabajar mi dependencia, yo abro su edulcorante y me aguanto la gana de comer el chocolate todos los días, pero en un mes, si no hice un trabajo en serio, voy a volver a caer sobre eso. Voy a volver a buscar, porque mi paladar sigue estimulado con lo dulce. El gran trabajo de mi vida será cambiar esa cosa que tenemos, como hacer un cambio de verdad, que ya no necesite tanto dulce, que ya no me atraiga tanto. Eso tengo que buscar y trabajarlo por todos lados. Dije que otras cosas que producía afectación en el intestino eran los lácteos. Los lácteos tenemos dos mecanismos. Yo cuando hablo de lácteos, primero voy a aclarar que hablo de leche, yogur y quesos. No crema y manteca, que son grasas. Hablo de leche, yogur y quesos. Los leches, yogur y quesos tienen, sobre todo leche y yogur, tienen lactosa. Hay mucha gente que no tolera la lactosa y eso lo va a notar porque cuando consuma lácteos va a producir diarrea, inflamación, gases. Esos podrían tomar leche deslactosada o lácteos deslactosados y no tener esa sensación intestinal. Pero ahora, el tema del daño intestinal de los lácteos no es tanto en esa lactosa, sino que es en la proteína, porque tiene un tipo de caseína, que también ha ido cambiando a lo largo de los años por la forma de cómo la vaca y los antibióticos que se le ponen, y esto y lo otro, y qué sé yo, donde hoy en día la leche de vaca tiene una caseína A2 muy alta, que es bastante intolerable para nosotros. Entonces, aún cuando compre deslactosado, aún cuando compre descremado, lo que sea, puede producirme daño intestinal. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Sobre todo si tengo síntomas, o sea, lo que produce estos lácteos, sobre todo, son síntomas tipo alérgicos. Rinitis crónica, mucho moco, marcas en la piel, manchas, ¿vieron? Rosácea, picazón, todo eso estamos hablando o sea, prueben dejar los lácteos y ver qué pasa cuando lo incorporan de nuevo, y a ver si notan cambios. Entonces, en los lácteos, entonces, esta intolerancia, esta cosa inflamatoria de los lácteos están síntomas tipo alergia. No hay que sacarlo siempre, sobre todo en personas que tengan síntomas. Tiene que ver con esto, con la evolución de la producción de leche. Y hablamos de leche, yogur y quesos, ¿sí? Pueden usar leche en todo caso, leche de otras especies o leches vegetales. Y ya no estamos recomendando leche descremada, como hacíamos en algún momento, porque sabemos que la grasa no es mala, que la leche, las grasas producen saciedad, entonces no hay que ir por un lácteo descremado, sino que usen el entero, a menos que estén muy acostumbrados. No es que el descremado sea malo, es que no se justifica usar un descremado, y tiene mucha más manipulación y todo. Pueden usar un entero, ¿sí? O sea, eso como para que siempre me dicen, ¿entero seguro? Sí, entero seguro. ¿Sí? Continúo, a ver si hay alguna pregunta más antes de responderlas, ¿eh? Vamos por acá. Voy a responder preguntas, a ver, ya que estaban, que había un par. Tengo adenoma suprarrenal izquierdo controlado, los análisis de cortisol siempre dan bien, pero voy muy despacio bajando la suprarrenal, me afecta en algo, y lo que pasa es que la suprarrenal fabrica otras sustancias y el cortisol puede dar alterado, ¿eh? Entonces sí, o sea, yo le desconfiaría un poquitín a eso, pero no quiere decir que no sea, o sea, nada es irreversible. Por ahí sí hace que sea un poco más lento, pero no quiere decir que no se puede. Edulcorantes, bueno, ya hablé de los edulcorantes, ahí ya expliqué por qué. El gluten está en la harina, sí. El trigo sarraceno también es dañino, es menos dañino. El trigo sarraceno es una opción porque el gluten ahí aparece, no está tan modificado, tiene prolaminas tóxicas, pero un porcentaje muy, muy menor, prácticamente nada. Entonces tiene otro tipo, tiene otro nombre, así que bueno, Miriam se fue, me dio una atracón.
Tengo debilidad por el chocolate, aunque sea amargo. El chocolate produce elevación de serotonina, como produce también el queso. Saben que el queso y el chocolate tienen una cosa que nos hace a nivel cerebral sentirnos muy bien. Por eso se vuelven como alimentos muy adictivos. Y a casi todos nos gusta el queso y el chocolate. Son poca gente que no. Bueno, Vivi dice que también dice engaña pichanga, debe ser. Pero Vivi, capaz que nosotros tenemos ahí toda una historia familiar, capaz que viene de algún abuelo ahí hablando, diciendo esto. El kefir de leche. Había leído que saca la mala leche. Sí, todo lo que sea fermentados, lo mismo, por ejemplo, la masa madre, ayuda a mejorar a los fermentados, dan como un proceso digestivo previo, entonces hace que mejore la digestibilidad. En casos donde hay mucho daño intestinal, a veces no alcanza con, o sea, digo, me como un pan de masa madre y me hace mal igual. Pero si no está tan mal, podría ser una opción. La masa madre, los fermentados y demás, para ayudar. Qué bueno sería implementar todo esto en niños para evitar daño más adelante. ¿Cómo haríamos con la leche? Ya se sabe que la leche no es un alimento obligatorio, digo, o sea, sí leche materna, o sea, sin dudas leche materna, pero una vez que pasan de que ya deja la teta, que pueden extender la lactancia, digo, pero una vez que salen de la teta, no es obligatorio porque no deberían usar sí o sí, o sea, el calcio está en otros alimentos y nuestro cuerpo puede aprovecharlo. Lo que tenemos que asegurarnos es que los chicos tengan una variedad de alimentos. Porque digo, si solo van a comer milanesas, fideos, papas fritas y pan con dulce de leche, y el calcio es poco, pero si nosotros nos aseguramos que los chicos vayan comiendo frutos secos, vegetales verdes oscuros, semillas, digo, que son alimentos ricos en calcio, el calcio lo van a tener igual. Entonces, necesitamos, o sea, sí se pueden hacer estas cosas. Yo lo que quiero que empiecen a pensar también, que las elecciones de la clase de hoy, que se empiezan a llevar a cabo esto, es que cuando hacemos elecciones alimentarias, muchas veces asociamos con, ay, pero yo no me quiero prohibir no sé, la tortita. Ok, pero entendeme que la tortita te puede estar haciendo mal, por un montón de lugares. Entonces acá no se trata de que lo prohibimos solo porque soy mala y porque quiero adelgazar. Saquemos la balanza de la ecuación. Che, yo no quiero comer torta porque me va a reventar. Y me va a reventar desde un montón de lugares. Entonces digo, y si la evito, mejor, ¿no? Porque si no lo asociamos a la torta con engordar o adelgazar y tenemos un montón de cosas más para pensar. Bueno, entonces el primer paso dijimos siempre que es sanar el intestino. ¿Cómo hacíamos? Repito, saco gluten, saco ultraprocesado, saco azúcar, saco lácteos, como primera medida. En segundo lugar, como parte del base del metabolismo, va a tener que ver con, para mejorar la situación metabólica, tengo que reducir la insulina. ¿Sí? Además de aumentar la masa muscular, voy a necesitar reducir la insulina porque es una de las grandes que mantiene el fueguito encendido, la insulina. Entonces tengo que reducirla. ¿Cómo hago? Con ayunos. Ayunos a partir de 12 horas se considera ayuno. 12 horas ya casi es normal, digamos, deberíamos hacer. Voy a hablar más de ayuno después, pero digo, empecemos a entender ayuno por lo menos 12 horas. Después, dietas bajas en hidrato de carbono. Tengo que reducir los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono están en muchos alimentos, pero tengo que empezar a reducirlo y tengo que empezar a aumentar la masa muscular. Esas cosas son necesarias para que el metabolismo mejore. ¿Cómo sería el ayuno? ¿Qué sería el ayuno? El ayuno se considera a la cantidad de horas que yo dejo de comer desde la última comida de la noche hasta el otro día de la comida del mediodía. Del otro día, digo, o sea, si yo hoy ceno a las 10 de la noche y mañana desayuno a las 7 de la mañana, de las 10 a las 11 tengo una hora de ayuno, a las 12, 2, y hasta las 7 de la mañana voy a tener 9 horas de ayuno. Esas son las horas de ayuno, desde la última comida de la noche hasta la primera comida de la mañana. Son esas horas, las horas de ayuno nocturno. Lo ideal es llegar a un mínimo de 12, cenar a las 9 de la noche y desayunar a las 9 de la mañana, por ejemplo. Eso es lo mínimo necesario. ¿Cuál es la función del ayuno? ¿El ayuno se hace para adelgazar? No. El ayuno se hace para ganar salud. Por supuesto que si yo antes comía hasta las 1 de la mañana y me levantaba a las 5 de la mañana y ya estaba comiendo, y después empiezo a aumentar ese periodo, por supuesto que voy a terminar adelgazando porque hay horas que no como, pero no es el objetivo. El objetivo del ayuno es reducir esa insulina y empezar a apagar ese fueguito que veíamos. Entonces, yo
Si yo apago, yo después termino el ayuno me permite adelgazar porque es sano el metabolismo. Entonces, el objetivo es ganar salud. ¿Qué puedo tomar en las horas de ayuno? Agua e infusiones amargas. Eso sería lo ideal, porque yo tengo que apagar toda la fábrica. Entonces, si yo le pongo limón, leche, una cucharadita de crema, aceite de coco, el chorrito de limón, el no sé qué, el zaraza, que me preguntan siempre si corta el ayuno, todo corta el ayuno, pensemos. Entonces, si quiero hacer el ayuno puro, que es parar la máquina, tengo que parar la máquina de esas horas. Y si yo no llego, porque, Ale, pero yo a las 10 de la mañana necesito tomarme el café con leche, bueno, desayuná entonces. Pero no lo extienda, o sea, porque después podemos hablar con cada uno, pero digo, en líneas generales, si yo quiero hacer ayuno, es nada, a lo sumo hidratarme. Agua, infusiones amargas. ¿Estamos? Y la función es esta. Decíamos no alargar el ayuno, porque tenemos que buscar que el ayuno no entorpezca nuestra función hormonal. Y muchas veces, sobre todo se ve en mujeres, menopausia y demás, que cuando extienden las horas de ayuno, lo que van a hacer es, cuando extiendo las horas de ayuno, lo que voy a terminar haciendo es puedo generar una mayor sensibilidad a las hormonas. Y entonces, a algunas personas les resulta beneficioso y a otros no. Entonces, ojo con implementar ayunos más largos de 16 horas a diario. Yo recomiendo hasta 16, después con cada uno podemos charlar si alguien hace 20 o algo así, pero es como muy individual y no quiere decir que más horas sea mejor para todo el mundo. Sobre todo mujeres y demás. Con 16 estaríamos bien, porque puede alterar todo el sistema hormonal, si no. Y por eso mismo también el ayuno tiene que salir de a poco. El ayuno viene con una alimentación consciente, porque yo empiezo a dejar de tener hambre. Yo hice un curso, el primer curso que hice de ayuno, que hace varios años ya, el profesor dijo, era un curso que era largo, me acuerdo, y el profesor dijo, yo puedo reducir todo el curso de ayuno diciéndoles esto: tengan en la heladera pollo, huevo y brócoli, coman cuando tengan hambre. Eso es hacer ayuno. ¿Por qué? Porque si yo estoy comiendo solo pollo, huevo y brócoli, me levanto a las 7 de la mañana, probablemente no tenga ganas de comer nada de eso, porque nada me resulta muy atractivo, y entonces hasta las 11 de la mañana no como nada, llego al ayuno hasta las 11 de la mañana, a las 11 de la mañana me como un huevo, un pollo, qué sé yo, porque ahí ya tengo hambre, y cuando vuelvo a abrir la heladera va a ser cuando vuelvo a tener hambre para comer, pero entonces va saliendo solo el ayuno. Si yo vengo comiendo horriblemente mal y quiero mañana llegar hasta el mediodía sin comer, probablemente no lo logre o me termine dando un atracón después. Y más si voy a comer empanadas después del mediodía. Entonces, primero, antes de empezar a hacer el ayuno, corrijan la alimentación, corrijan la ansiedad, corrijan un montón de cosas y después el ayuno va a salir solo. Va a salir solo y práctico. Pero primero tienen que corregir la alimentación. Alguien me preguntó algo cada ayuno. ¿El agua con sal corta el ayuno? El agua con sal no cortaría el ayuno. El tema es para qué lo usaría. Si es porque te estás quedando sin energía o algo de eso, desayuná también. Eso habría que verlo en cada caso particular, pero digo, si no sé por qué lo estarías usando, si es por una cuestión de falta de flexibilidad metabólica o algo de eso, por ahí es necesario no hacerlo tan drástico en un principio. Dijimos también que para sanar el metabolismo hay que controlar los hidratos de carbono. Sabemos que los hidratos de carbono están en el pan, galletitas, tostadas, pizzas, bizcochos, facturas, panadas, tortas. Muchas veces eso lo cortamos de raíz, no lo estamos consumiendo y decimos, bueno, genial, yo esto ya no lo como, no como porquerías. Ok, sí, pero ojo, porque hay alimentos que son muy ricos en hidratos de carbono y nos pueden afectar y nos pueden mantener la insulina alta, no dejarnos de bajar de peso, y son alimentos que creemos saludables, y que muchos son saludables, no digo que no sean saludables, pero cuando yo quiero sanar mi metabolismo, mejorar mi función metabólica, reducir insulina, reducir inflamación, tengo que tener en cuenta alimentos como la avena, las legumbres, las harinas sin TAC, las de celíaco, las frutas, el arroz integral o yamaní, la tostada de arroz, la granola, las barritas, los dátiles, la papa, la batata, digo, son alimentos que no todos son horriblemente malos, pero tiene mucho hidrato de carbono, y si yo lo consumo voy a tener la insulina siempre alta, y si tengo la insulina siempre alta voy a estar más inflamada, etcétera, y entonces tengo que poner un corte en esto. El té de cúrcuma con pimienta, a ver, repito, gente, ayuno, infusiones amargas, agua.
tan simple como eso. Todo el resto, el tecito de no sé qué, el jengibre, el limón, el aceite de coco, la leche que de oveja. Pensemos que todo corta el ayuno, es mucho más simple. ¿Qué es ayuno? Es no comer. Si yo estoy no comiendo, es no comiendo, solo me tengo que hidratar. Entonces, ¿por qué? Después después yo lo que tengo que buscar con el ayuno es parar todo mi cuerpo, que mi cuerpo no digiera y no haga nada, lo menos posible de todo, para que entonces se dedique a metabolizar. Infusiones se llama al té negro, al café negro, o sea, tostado, sin azúcar, el mate, esas cosas, amargas, sin edulcorante también. Si yo pongo en funcionamiento, si yo cuando estoy en ayunas agrego edulcorante que me afecta la microbiota, o que me altera el dulzor de la boca, yo ya no estoy haciendo el ayuno 100%, porque algo se pone en movimiento. Si pongo el limón hace que fabrique jugos gástricos, entonces ya estoy afectando una función. No es que me engorda tomar té con limón, acá estamos hablando de un ayuno para parar la fábrica, y si yo quiero parar la fábrica, tengo que parar la fábrica. Es así. Después digo, puedo hablar, porque alguien por ahí me dice, chale, mira, pero yo el tecito de la mañana le pongo 2 gotas de edulcorante, porque si no lo tomo y es la manera, bueno, listo, lo agregamos. Pero teóricamente, y además, todos los estudios que se hacen sobre los beneficios del ayuno, dejan a la gente sin comer. No es que están diciendo, miren, a este grupo le vamos a dar té de zaraza con limón y vamos a ver si tienen los beneficios del ayuno. Y a este grupito le vamos a dar té con, no sé, o mate con hierbas de no sé cuánto, y vamos a ver qué beneficio tienen. No, o sea, a las personas que que están en ayunas y se las estudia, a ver qué resultados le dan ese ayuno, y después nos dicen, se comprobó que con el ayuno se logra esto, son personas que en ese momento no consumieron nada. Entonces, si ustedes quieren tener los beneficios que tuvieron esas personas, hay que consumir nada. Dije también que hay que tener en cuenta las hormonas. ¿Qué cosas nos afectan las hormonas? El ritmo circadiano afecta mucho las hormonas. Cuando estemos con temas como hipotiroidismo, todo lo que sea menopausia, premenopausia, cuiden las hormonas y cuídenlas siguiendo el ritmo circadiano. Nos conviene, el ritmo circadiano tiene que ver con la luz del sol. Nos conviene mucho más hacer ayunos donde terminemos de comer temprano y desayunemos o comamos más a media mañana, que al revés. Yo sé que por ahí es inviable a veces trabajo de Argentina, pero conviene mucho más que yo haga una última comida a 6, 7 de la tarde cuando está cayendo el sol, y en todo caso desayuna a mitad de mañana o vea si llego hasta el mediodía, pero que haga ese cambio y no solo dejar de desayunar y comer hasta las 12 de la noche, porque se empieza a alterar el ritmo hormonal. Y repito, cuando estoy con temas hormonales, con más razón. ¿Qué afecta a las hormonas también? El estrés, el sueño y el descanso. Tenemos que aplicar técnicas para bajar el estrés y todo eso, porque si no, mi hormona, o sea, todo lo que es cortisol, la adrenalina se afecta, y eso afecta toda la cascada suprarrenal, afecta a las otras hormonas. Entonces digo, si yo estoy, quiero cuidar, me preguntaba mucho cuidado de la menopausia, esto tiene que ver con la menopausia, cuidar ritmo circadiano, y también cuidar el sueño, el descanso, la relajación. En algunos casos es necesario algún tipo de suplementación, eso es muy individual, pero a veces es necesario, que me ayuden a mejorar todo el sistema. Eso sí, no todo el mundo tiene que suplementarse, y no hay que salir a comprar suplementos de todo tampoco, ojo, porque viste, bueno, entonces me tomo un multivitamín. No, a veces sirve, a veces no, o sea, con cuidado, pero digo, o sea, a veces los suplementos ayudan. Pero básicamente es esto, las cosas. Y hay toda una unión, digo, o sea, la alimentación saludable ayuda a mejorar las hormonas, porque funciona mejor el intestino, porque el intestino, si no todo está muy unido acá. La función, o sea, el músculo regula mucho la función hormonal, entonces, digo, todo está muy unido, pero bueno, viene un poco por acá todo. Tengo casos reales, digo, o sea, donde el citrato de potasio es muy necesario.
Ojo con el potasio no es un suplemento para recomendar a población, porque el potasio trabaja sobre nuestros músculos, sobre la contracción muscular, y el corazón es una contracción muscular. Los cambios en el potasio sanguíneo producen cambios a nivel cardíaco. Entonces el potasio no es un suplemento que uno tiene que agregar. Me voy a comprar potasio. Magnesio podría ser, digo, que me voy a comprar magnesio y me lo compro. Vayan y cómpranlo desde venta libre. El potasio no. Incluso hasta las sales de potasio que se venden en los supermercados pueden ser peligrosos en algunas personas, alterando el funcionamiento cardíaco. Entonces, no usen potasio como un suplemento, que no pasa nada. Bueno, acá tengo algunos casos para que vean que cuando la salud es el problema. Acá tengo el caso de Marcela, de que Marcela había probado todo tipo de dietas y no lograba bajar de peso. Y cuando vimos que tenía la insulina alta, ella no podía lograr un embarazo, tenía ovario poliquístico, y cuando bajó los hidratos de carbono, le llevó mucho tiempo empezar como a entender cómo era, como que estuvo más que nada procesando la información, pero después una vez que arrancó, bajó los hidratos de carbono, empezó los ayunos, logró bajar de 10 kilos y redujo los niveles de insulina y logró menstruaciones normales. Pero hubo que hacer ese proceso primero. Y después siempre me llamó mucho Erika, me acuerdo, porque la pongo siempre de ejemplo, porque fue un caso que vino conmigo porque quería perder peso, pero ella venía de haberse mudado de país, con lo cual eso le había implicado un estrés enorme, cambio de su rutina alimentaria y de sus hábitos alimentarios por estar viviendo en otro país, con otros alimentos disponibles y demás. Quería bajar de peso, y ella venía para bajar de peso. Cuando yo le empiezo a preguntar, tenía un montón de síntomas de todo, ¿sí? Si la dejo grabada, así que los que se tengan que ir, venía con síntomas de todo, como reflujo, tos, alergia, etcétera, etcétera. Incluso había tenido ataques de ansiedad, ataques de pánico muy relacionados con su cambio de país y demás. Empezamos con una dieta antiinflamatoria, sacamos los lácteos y demás, mejoró todos los síntomas, bajó 12 kilos, lo pudo mantener. Incluso me acuerdo que lo primero que me dijo fue 2 o 3 días después de empezar la dieta, me dijo, Ale, se me fue la tos esa que tenía, que no se me curaba con nada, con 2 o 3 días de dieta. Entonces, a veces tenemos que entender que no solo se trata de comer menos. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo hacemos? Les quiero contar que hay maneras, o sea, se puede trabajar desde lo individual, pero en el programa, que es lo que le quiero contar, primero arrancamos con una dieta antiinflamatoria siempre, de una semana la ponemos nada más, y después hacemos una reintroducción de esos alimentos, de lo que dijimos, ultraprocesados, azúcares, lácteos, lo tienen semana a semana, paso a paso, y después empezamos haciendo ayunos progresivos y reducción de hidrato de carbono. Hay una suplementación sugerida, también voy haciendo de acuerdo a los análisis si hay que hacer alguna intervención de suplementación adecuada. Tiene una dieta semana por semana, con ejemplo de menú, recetas, clases, hay un montón de información y acompañamiento para que esta primera semana se logre y poder partir y hacer la dieta a partir de un cuerpo sano, porque recién ahí podemos hablar de adelgazar, ¿sí? Entonces, esto se puede hacer, hay un sistema que nos permite hacerlo, que lo está probado, hay gente que lo ha probado. Bueno, acá estoy viendo a Mabel que lo probó y que sabe que no miento, que lo hacemos así, que está hecho y que sirve, y que se logra cambiar. Entonces, digo, hay maneras. Hasta acá llega la clase de hoy. La clase que viene, estas eran las causas fisiológicas que no nos dejan bajar de peso y cómo las curamos. Y tienen herramientas y mañana vamos a seguir con esto. Por el grupo de recetas y demás. Voy a mandar la clase grabada. La clase que viene vamos a hablar de cuando no bajamos de peso. La segunda, dijimos había 3 causas. La segunda vamos a hablar de la mentalidad, es una de las cosas más potentes que a veces no nos dejan arrancar o sostener. Y por último vamos a hablar de también de los errores que cometemos en la dieta, cuál es qué cosa sí y qué cosa no. ¿Sí? Está bien y qué cosa no, está mal. Vamos a hablar de todo eso en la clase del miércoles, ¿sí? Que lo espero ahí. Pero bueno, vamos a seguir por el grupo de WhatsApp y los mantengo informados por ahí. Bueno, no sé, alguien me ha levantado la mano, los que necesiten algo o algo, aprovechen, hablen ahora o callen para siempre. Voy a dejar de grabar, así ya tenemos un montón de tiempo para los que lo quieran ver después. Después les paso, a la noche les paso la grabación, ¿sí? Esperen que encuentre cómo dejo grabar. Ahí va.